Es mucho lo que se sabe sobre los faraones del antiguo Egipto. Pero la arqueología moderna revela una secreta y sorprendente estructura de poder, liderada por mujeres. Llevaron a cabo misteriosas ceremonias religiosas en el interior del templo más sagrado de Egipto. Ejercieron poder e influencia en todo el reino. Además, se decía que estaban casadas con el mismísimo rey de los dioses, Amón. En el siglo VIII a.C., las esposas del dios Amón se convirtieron en las personas más poderosas de Egipto. Permanecieron casi en el olvido hasta hace poco. Ahora, los expertos que investigan los lugares sagrados de Egipto redescubren su historia y la misteriosa fuente de su poder. En el antiguo Egipto, legalmente hablando, los hombres y las mujeres eran iguales. La arqueología moderna revela secretos de los diferentes poderes en los templos del antiguo Egipto. Lugares sagrados, sacerdotisas egipcias. Escondida en las ruinas de los grandes lugares sagrados de Egipto, evidencia una de las posiciones religiosas y políticas más poderosas del antiguo Egipto. Las pistas yacen enterradas en las tumbas en la orilla oeste del Nilo. La necrópolis tebana es uno de los cementerios más antiguos y más grandes del mundo. Incrustadas en el paisaje rocoso se encuentran las tumbas del antiguo Egipto. La tumba llamada TT49, datada a finales de la dinastía XVIII, está cerrada al público para ser investigada y restaurada por los arqueólogos. Las paredes interiores están decoradas con pinturas de colores brillantes. Son algunas de las mejores decoraciones de tumbas encontradas en Egipto. Estas vívidas imágenes estuvieron en algún momento escondidas por siglos de suciedad, hollín y mugre. La gente vivió en esas tumbas durante cientos de años, y sus fuegos para cocinar provocaron que tanto las paredes como los techos quedaran completamente negros con una película casi grasienta, debido a todos los aceites que había en el aire. Limpiarlos es una tarea muy complicada. El humo de los fuegos casi borra las imágenes para siempre. Mediante una innovadora tecnología láser, un equipo internacional de restauradores limpia minuciosamente la suciedad y deja al descubierto las pinturas y decoraciones tal y como estuvieron en su momento. Durante el proceso revelaron algo asombroso. Una antigua postal que representa uno de los lugares sagrados más famosos de Egipto. El complejo de templos de Karnak, incluido el de Amón, hace más de 3000 años. En las escenas, el lugar es un torbellino de actividad. Mientras se realizan ceremonias religiosas dentro del santuario, los agricultores cultivan y cuidan del ganado en el entorno cercano. El trabajo realizado por estos restauradores es casi milagroso. Ahora se pueden ver los detalles de las escenas que aún existen. Es una gran hazaña. Las pinturas confirman algo extraordinario. Karnak no solo era un gran lugar sagrado, el templo circundante también era una potencia económica y un lugar de gran riqueza. Otras imágenes de la tumba, que muestran a sacerdotisas con ofrendas, dan testimonio del importante papel que tuvieron las mujeres en Karnak. Aquí se las ve junto al dueño de las tumbas. Su nombre es Neferhotep.
y fue un alto funcionario. La impresionante riqueza artística de la tumba atestigua el poder financiero que tenía. Pero a pesar de su estatus, no era el que tenía la última palabra sobre lo que sucedía en Karnak. Las evidencias de otro lugar sagrado, en la necrópolis tebana, revelan quién estaba realmente a cargo de la rica y próspera propiedad del templo. Una empinada escalera desciende hasta los niveles inferiores de otra misteriosa tumba. Esta es la tumba de Pavasa, el cual también tuvo una importante función. No obstante, al examinar las imágenes de las paredes de la tumba, los expertos se dieron cuenta de algo extraordinario. Pavasa no era el que estaba a cargo de Karnak. Aquí lo vemos detrás de su superiora, mientras hace una ofrenda a los dioses. Estos jeroglíficos confirman que ella era la que controlaba Karnak y toda su fabulosa riqueza. Ocupaba una de las posiciones más importantes de todo Egipto, un título conocido como la esposa del dios Amón. La egiptóloga Mariam Ayad se ha pasado varios años investigando la historia olvidada de estas mujeres de clase alta que sirvieron a Amón en su gran templo. Fueron más que sacerdotisas, eran consideradas nada más y nada menos como las esposas del dios Amón. En muchos aspectos, las esposas del dios Amón se encontraban en lo más alto del clero de Amón, en Karnak. Tenían una gran importancia religiosa. Eran princesas reales que tenían esa conexión con la casa real. Y también mucha independencia económica. Conocido como el lugar elegido, Karnak era el corazón espiritual del antiguo Egipto. El complejo alberga un enorme lugar sagrado, el gran templo de Amón. El templo se construyó hace más de 3000 años durante los sucesivos reinados de diferentes faraones. Sus enormes salas y patios están separados por imponentes pasarelas. Este fue el hogar de la deidad más importante del antiguo Egipto, Amón. Para los faraones de Tebas, Amón era el rey de los dioses, responsable de la fertilidad y la creación. Los ancestros creían que él había salvado sus tierras de la dominación de invasores extranjeros. Confiaban en Amón para mantener a Egipto seguro, fértil y próspero. La función más importante de la esposa del dios era atender las necesidades terrenales de Amón. Los antiguos egipcios creían que el dios dejaba los cielos y visitaba el santuario interior del gran templo. Aquí, la esposa del dios proporcionaba comida y otras necesidades. A cambio, Amón continuaría protegiendo Egipto y se aseguraría de que la tierra siguiera siendo fértil y floreciente. Como principal sacerdotisa, la esposa del dios Amón también se aprovechó de la gran potencia económica que era el templo de Karnak. Creo que la mejor analogía para comprender el estatus económico y religioso de la esposa del dios Amón es pensar en un papa medieval y el tipo de riqueza temporal que controlaba, así como de la autoridad religiosa que disfrutaba. En el gran templo de Amón, en Karnak, la esposa del dios celebraba ceremonias sagradas vinculadas a la propia supervivencia de Egipto. Para descubrir la verdad sobre estos rituales, Mariam Ayad
Estudia los santuarios sagrados. Uno de los más distintivos es la elegante Capilla Roja. Sus paredes están repletas de extrañas y fascinantes imágenes. Se conservan varias escenas que representan a la esposa del dios participando en rituales en el templo. Aquí se muestra a la esposa del dios preparada para entrar en el templo. La línea ondulada representa una corriente de agua que se vierte sobre su cabeza y su cuerpo. Ella está de pie, en una piscina de muy poca profundidad, con su cabello suelto mientras se purifica. La idea de purificar antes de formar parte de un ritual religioso es universal. La ceremonia de purificación tiene un propósito importante. Permite a la esposa del dios entrar en el Sancta Sanctorum del templo. Anteriormente, solo el faraón y los sumos sacerdotes podían acceder a esta zona. El hecho de que la esposa del dios también pudiera entrar es una señal del gran poder que tenía. En el interior realizaba un ritual sagrado con un único propósito: proteger a Egipto de los enemigos. Estas imágenes de la Capilla Roja muestran a la esposa del dios y a un sumo sacerdote quemando abanicos ceremoniales que muestran imágenes de los enemigos cautivos de Egipto. Esta era la manera tradicional en la que un artista egipcio representaba al enemigo. Un cautivo arrodillado y con las manos atadas a la espalda. Para los antiguos egipcios, quemar la imagen de un enemigo era lo mismo que quemar a la persona. Era una especie de magia. No solo se lastimaba al enemigo, sino que era aniquilado. En un principio, solo un sumo sacerdote o el propio faraón realizaba este poderoso ritual. Luego se convirtió en responsabilidad de la esposa del dios. En ese momento, solo era superada por el faraón en importancia religiosa. Pero una de estas sacerdotisas intentó escalar aún más alto. No se conformaba solo con Karnak. Quería ser reina. En el corazón de la necrópolis tebana se encuentra un magnífico y antiguo monumento: el extenso templo de Deir el-Bahari. Con un fondo de imponentes acantilados de arenisca, el templo se eleva desde el desierto y se sitúa en diferentes terrazas escalonadas, conectadas por largas rampas y sostenidas por hileras de poderosas columnas. Hoy el templo se muestra árido y desnudo, pero en su momento estuvo rodeado de exuberantes jardines. Una gran calzada con estatuas de esfinges conduce al templo y a sus fragantes jardines y árboles de mirra. Este poderoso lugar sagrado compite con las pirámides en cuanto a estatus y gloria. Pero a diferencia de las pirámides, no se construyó para un faraón masculino. Su creador fue una mujer, que fue esposa del dios Amón. Su nombre era Hatshepsut, y su historia es extraordinaria. Hija de un faraón, Hatshepsut fue preparada desde muy pequeña para ser la esposa del dios Amón. Aún era una mujer joven cuando tuvo éxito en su papel. En esa posición, obtuvo un inestimable conocimiento de las ceremonias y funciones religiosas más sagradas de Egipto.
y contribuyó para un papel aún mayor. Como esposa del dios Amón, se encargaría del mantenimiento del orden y la justicia y el adecuado funcionamiento del cosmos. Y eso es lo que se suponía que debía hacer el faraón. Como esposa del dios, Hatshepsut también controlaba la gran riqueza de la propiedad de Karnak, dando trabajo a muchas personas. Estas dependían de ella para su sustento, y ella esperaba que cuando llegara el momento apoyaran su apuesta por el poder. Con el tiempo, ve una oportunidad para cumplir su reclamo. Hizo su primera apuesta por el poder cuando se casó con el faraón Tutmosis II. Tutmosis era débil, enfermizo, y murió después de un breve reinado. Su pequeño hijo era el sucesor, pero Hatshepsut gobernaba como regente en nombre del joven rey. En poco tiempo tomó las riendas del poder. No estaba satisfecha como regente y se declaró a sí misma reina faraón por derecho propio. Nadie sabe cómo reaccionó Egipto ante la inesperada llegada de una mujer faraón. Pero los grandes lugares sagrados que Hatshepsut construyó muestran que estableció rápidamente su poder. Deir el-Bahari es un impresionante testimonio de la gloria y prosperidad de su reinado. Las imágenes en las paredes del templo cuentan la historia de la expedición que Hatshepsut envió a las tierras lejanas del sur para obtener el incienso más preciado del mundo antiguo. El incienso era muy importante para los rituales. Por lo que sabemos, estuvo a cargo de exitosas expediciones al sur del país para poder obtener estos artículos. Mientras tanto, el joven faraón Tutmosis III crecía. Hatshepsut sabía que cuando tuviera la edad suficiente trataría de tomar el poder por sí mismo. Tenía que consolidar su posición como gobernante. Para ello, necesitaba convertirse en todo lo que los antiguos egipcios reconocían como faraón. Necesitaba transformarse en un hombre. Una imagen del reinado temprano de Hatshepsut en la pared de la Capilla Roja de Karnak la muestra como una mujer. Pero las representaciones posteriores marcan una dramática transformación. Las estatuas del faraón Hatshepsut protegen la terraza superior de Deir el-Bahari. La joven mujer que una vez fue consorte humano del dios Amón había desaparecido. En su lugar se encuentra alguien que parece un gobernante masculino. Con los pechos atados hacia atrás y usando una barba falsa y un tocado masculino de faraón, Hatshepsut parecía el tipo de gobernante al que la gente estaba acostumbrada. En su vida hizo un extraordinario viaje. Pasó de princesa real a esposa del dios Amón y a faraón de todo Egipto. Con ello, Hatshepsut demostró que una mujer podía ser todo lo que un hombre podía ser en el antiguo Egipto. Mientras se vestía como un faraón masculino para sus apariciones públicas, entre bastidores era cualquier cosa menos masculina. Cuando Hatshepsut fue esposa del dios, su consejero principal en Karnak era un arquitecto llamado Senenmut. Como faraón, eligió a Senenmut para diseñar el gran templo de Deir el-Bahari. Pero hay indicios de que su relación era más que profesional. Una lápida de la dinastía 18 de Egipto
identifica a Senenmut como el que sirve en el palacio de su corazón y vela por todos los placeres del rey. Hatshepsut no era ajena al placer sensual. Existía no solo en su vida personal, sino también en su vida religiosa. Como faraón promovía una gran fiesta religiosa, una ocasión para excesos desenfrenados, embriaguez y sexo. Los investigadores que trabajan en la tumba TT49 de la necrópolis tebana han descubierto sorprendentes evidencias de este misterioso e impactante festival. En el hall de entrada de la tumba, los restauradores descubrieron una notable serie de pinturas. En ellas, los sirvientes están llevando grandes recipientes a un banquete. Los invitados beben abundantemente. Se ven personas que no solo sostienen una jarra en la mano, también sostienen vasijas que vierten en la garganta. A primera vista, los invitados parecen estar simplemente bebiendo para pasar un buen rato, como cualquier asistente a una fiesta. Pero nuevas investigaciones revelan que había una razón diferente para beber. La egiptóloga Betsy Bryan reconoce el significado de las imágenes. Son un registro visual de uno de los rituales religiosos más fascinantes del antiguo Egipto, el Festival de la Embriaguez. En este tipo de rituales, la idea de emborracharse era un objetivo y no algo vergonzoso. De hecho, se fomentaba y era una manera de intentar acceder a sus dioses. Betsy Bryan se interesa por las pinturas debido a un increíble descubrimiento que hizo en uno de los templos de Karnak. A poca distancia del templo de Amón se encuentran los restos del templo de Mut. Betsy lleva dirigiendo excavaciones arqueológicas en este lugar desde 2001. Aquí ella y su equipo han descubierto los restos de un recinto rodeado de columnas. Los jeroglíficos revelan que este era un lugar sagrado, un templo único construido por la propia faraona, Hatshepsut. Descubrimos a una profundidad de unos 2 metros un campo, literalmente, de columnas del reinado de Hatshepsut. Y en 6 de esas columnas había unas inscripciones que decían que ella lo hizo como monumento para la diosa madre Mut, convirtiéndolo en un recinto para la embriaguez. Este recinto sagrado es un lugar diseñado a medida para el Festival de la Embriaguez. Al ordenar su construcción, Hatshepsut respaldaba poderosamente esta inusual celebración religiosa. Con evidencias del templo de Mut y con las pinturas murales de la tumba TT49, los expertos entienden por qué se realizaba el festival y por qué era tan importante para Hatshepsut. Era un evento comunitario al que asistían hombres y mujeres, población egipcia de diversos orígenes. En el festival, una mujer representaba a la diosa Hathor. Junto al dios principal Amón, jugaba un papel vital en la protección de Egipto. Los asistentes al festival aspiraban a unirse a estas deidades. Para ello, debían embriagarse. Era una fiesta nocturna en la que los participantes posiblemente se emborrachaban y caían en un estupor tras participar en una serie de desenfrenadas actividades.
Los asistentes al festival continuaban bebiendo hasta que se desmayaban. A primera hora de la mañana, los tambores despertaban a los juerguistas dormidos. Despiertos de su letargo, los resacosos participantes estaban más tranquilos y pacíficos, como la diosa Hathor. Pero al alcanzar un estado de conciencia alterada, creían que habían visto no solo a la diosa, sino también al mismísimo dios Amón. Todos se unían en una oración colectiva y pedían a los dioses que protegieran a las personas y a la tierra de daños en los días venideros. Como cualquier buen faraón, Hatshepsut deseaba que los dioses protegieran Egipto. Pero su interés en los rituales podría derivarse del papel ceremonial que tenía antes de convertirse en faraón. Como principal sacerdotisa de Amón, la esposa del dios habría estado involucrada en la fiesta o festival de la embriaguez. Obviamente no podemos decir cuánto tenía que beber, pero creo que beber alcohol pudo haber sido una de sus funciones en los rituales. La esposa del dios también habría realizado otras funciones en el festival. Para llegar a los dioses, los asistentes no solo se emborrachaban, también disfrutaban de otros placeres sensuales. Las altas columnas que adornan el recinto de la embriaguez dan una pista de lo que podía ser. Con forma de plantas de loto, se simboliza una actividad humana esencial, el sexo. Tras haberse emborrachado, los participantes se unían para hacer el amor. Lo que vemos en las fiestas de la embriaguez es que había el mismo número de hombres que de mujeres. Y eso ya podía ser un detonante. El grupo se animaría a participar en actividades sexuales. Para ellos el sexo podía ser importante debido a su conexión con la fertilidad. El festival se llevaba a cabo cada año en la temporada en la que el Nilo se inundaba, fertilizando la tierra. Para los antiguos egipcios, el diluvio era un evento de suma importancia. Las aguas desbordadas aseguraban que los cultivos crecerían y que la comida sería abundante. La inundación del Nilo ocurría cada año, y con ella todo el país se rejuvenecía. Había elementos de la sexualidad que se enfatizaban, porque todo se trataba de rejuvenecimiento. La esposa del dios también estaba estrechamente relacionada con el sexo y la fertilidad. Esto podría explicar su presencia en el festival. Creo que no hay duda de que la esposa del dios tenía una conexión muy fuerte con la procreación y la creación de los dioses. No sería sorprendente encontrar una relación. El papel de la esposa del dios podía provenir de una característica única de la sociedad egipcia antigua. Las mujeres del antiguo Egipto tenían una mayor libertad sexual. No había una palabra para virgen en el antiguo idioma egipcio. El matrimonio era una cuestión de irse con una pareja y los hombres o las mujeres podían optar por divorciarse, mudarse y volverse a casar. La literatura egipcia revela que en cuestiones de romance y sexo, las mujeres tomaban actitudes con visión de futuro similares a las del mundo moderno. Las historias y la poesía amorosa son probablemente las principales fuentes que tenemos de las actitudes entre los sexos. Y esa poesía amorosa es interesante, porque siempre suena muy moderna. A veces eran bastante atrevidas. Las mujeres también hablaban de ello. Se desconoce si realmente escribieron las palabras o no, pero suenan como adolescentes en la actualidad. Una joven dándose prisa para terminar de arreglarse el pelo y vestirse para poder irse con su amante. ¿Qué cielo sería si el deseo de mi corazón se hiciera realidad? Mientras tu brazo yace suave en mi pecho
envío mi sigiloso deseo de arrastrarme dentro de ti. Mi amor, estoy en la oscuridad de la noche. Mi señor, esposo mío. No todos eran poetas, pero las mujeres egipcias también tenían otras formas de mostrar sus encantos. En el Museo Ulster podemos comprobar el énfasis que algunas mujeres otorgaban a la belleza física. Es el hogar de la momia de Takabuti. Como hija de un sacerdote de Amón en Karnak, Takabuti habría estado cerca de ser esposa del dios Amón. Ella vivió cerca del templo de Karnak, por lo que habría tenido un elevado estatus. Quizás lo más fascinante de Takabuti es su pelo. Es suave, de color castaño y con rizos. Era bastante inusual que tuviera su propio pelo. Muchos se afeitaban la cabeza porque eran muy conscientes de la higiene. Así que a lo mejor esto nos dice algo sobre la forma de ser de Takabuti. Debió haberse interesado mucho por su apariencia. Tenía un cabello muy bien peinado, incluso después de su muerte. El pelo era un gran símbolo sexual en el antiguo Egipto. En historias de mujeres seductoras, estas siempre se peinaban. Hay una escena en la que una mujer seduce a un hombre y él le dice: ponte la peluca y nos iremos a la cama juntos. Lo que sabemos de Takabuti y su vida muestra cuán importante era el atractivo, sobre todo para las mujeres egipcias de la antigüedad. Esta podría ser la clave para descubrir la verdad sobre la esposa del dios y conocer por qué era tan importante para la supervivencia de Egipto. El gran lugar sagrado de Karnak alberga algunas de las imágenes más llamativas del arte egipcio antiguo. Tanto en las paredes de los templos y en los pilares, estas representaciones son sexualmente explícitas y, para la visión del mundo moderno, casi pornográficas. Muestran al dios Amón en estado de excitación. Durante muchos años, los expertos se preguntaron cuál sería el significado de estas inusuales imágenes. Los relieves de la pared de una de las capillas más pequeñas de Karnak dieron una pista para ayudar a desentrañar el misterio. Esta escena de la fachada frontal de la capilla de Osiris muestra a la esposa del dios abrazando al dios Amón. Los expertos se dieron cuenta de que había una conexión entre estas imágenes y el papel más importante de Amón. Él era el dios de la creación y la fertilidad. En la mayoría de sociedades antiguas, la fertilidad era femenina y estaba encarnada por una diosa de la madre tierra. Pero para los antiguos egipcios, la fuerza de la creación era masculina y los dioses que controlaban la fertilidad eran hombres. La mayoría de los principales dioses de la fertilidad que estaban conectados con la creación eran hombres. La idea de que las mujeres crearan una nueva vida no parecía ser muy fuerte. Por ejemplo, cuando una mujer se quedaba embarazada. Lo llamaríamos concebir, que concebía un hijo. Los antiguos egipcios decían que ella recibía un hijo. Era el hombre el que plantaba la semilla dentro de ella. La razón por la que los dioses masculinos controlaban la fertilidad podría residir en el entorno único de Egipto. En la mayor parte del mundo, la agricultura se basaba en las lluvias para regar los campos y ayudar a crecer a los cultivos. Pero en el antiguo Egipto era diferente. Cada año el Nilo se desbordaba, cubriendo el paisaje con agua y sedimentos fértiles. Los antiguos egipcios creían que esto era obra del dios creador Amón, que realizaba un acto de autoestimulación. Si la tierra produce semen, por así decirlo, tiene las semillas y aguas fértiles. Básicamente, se fertiliza a sí misma.
Para asegurarse de que el Nilo se siguiera desbordando todos los años, alguien debía liberar la esencia de la creación de Amón. Alguien debía estimularlo. De todos los deberes sagrados de la esposa del dios, este podría haber sido el más importante. Un misterioso ritual tenía lugar en el interior del templo de Amón. Los expertos creen que comenzaba con la esposa del dios sacudiendo un sistro, un instrumento musical cuyos ritmos hipnóticos se creía que despertaban a los dioses. Las inscripciones en los jeroglíficos dicen que a la esposa del dios también se la conoce como la mano de Dios, y como mano de Dios llevaba el ritual a su punto culminante. Como mano de Dios, ella era, literalmente, el elemento femenino de la creación en ese acto creativo inicial. Se desconoce lo que ocurría cuando la esposa del dios se acercaba a la estatua de Amón. El ritual es un misterio. Pero para los antiguos egipcios su resultado era incuestionable. Aseguraba que Amón seguiría renovando Egipto, que el Nilo continuaría desbordándose cada año, que los cultivos crecerían y que se producirían alimentos. La gente creía que dependían de la esposa del dios Amón para su supervivencia y prosperidad. Por esto era sumamente importante en la sociedad egipcia. El poder y el estatus eran superados solo por el propio faraón, Hatshepsut. Entonces ocurrió algo que lo cambiaría todo. En el año 1458 a.C., tras un glorioso reinado, Hatshepsut muere. La faraona y exesposa del dios Amón, que hizo tanto para apoyar el cargo y sus ceremonias, dejó de existir. El faraón que la sucedía, Tutmosis III, estaba resentido con la mujer que lo había mantenido alejado del trono. Decidido a borrar a Hatshepsut de la historia, destruyó su nombre e imagen donde quiera que la encontrara. También se deshizo del cargo de esposa del dios Amón. Parecía que todo había terminado para la esposa del dios. Pero las evidencias de la tumba de una gran reina egipcia sugieren que 200 años más tarde este cargo sagrado volvería a ser importante. Construida alrededor del año 1255 a.C., esta tumba es una obra maestra del arte egipcio antiguo. Tal es la fascinante belleza de las pinturas de sus paredes que es conocida como la Capilla Sixtina egipcia. Las pinturas muestran a la propietaria de la tumba con la ropa que habría usado en ocasiones ceremoniales: un vestido blanco y un tocado de buitre. Este era el atuendo distintivo de la esposa del dios, invisible durante 200 años. Esto muestra que a pesar de los esfuerzos por destruir el cargo, este volvió a revivir en pocas generaciones. Pero las imágenes de la tumba revelan que esta portadora no era solo la esposa de un dios, también era la esposa del faraón más grande de Egipto. Este fue el lugar de descanso final de Nefertari, la reina del faraón Ramsés II. Nefertari es una de las reinas egipcias más famosas. Las imágenes de la tumba revelan que fue respetada y querida por toda la sociedad egipcia, adorada como madre, esposa, reina y sacerdotisa. El símbolo más llamativo de su fama se encuentra en un gran lugar sagrado en el sur de Egipto. Aquí se encuentran dos de los monumentos más impresionantes de la Tierra.
Incrustados en la escarpada superficie de los acantilados de arenisca, estos son los templos de Abu Simbel, construidos alrededor del año 1264 a.C. por Ramsés II. El más grande de los dos es el Gran Templo, que se eleva a unos 30 metros de altura. Está custodiado por 4 estatuas colosales de Ramsés. Las gigantescas estatuas son una exhibición ostentosa del poder masculino. Pero también hay signos de influencia femenina en Abu Simbel. A poca distancia se encuentra otra estructura majestuosa, el Templo de Hathor. Una vez más, la fachada del templo está adornada con enormes estatuas de Ramsés II, pero también hay estatuas femeninas de igual tamaño ubicadas de pie junto a ellos. Esta era la querida reina del faraón Nefertari. Y este es su templo, el segundo en la historia de Egipto que se dedicó a una reina. Durante los primeros días del reinado del faraón, Nefertari estuvo a su lado en las ceremonias estatales. Parece ser que Nefertari fue muy importante en la corte de Ramsés II. Obviamente, tenemos razones para creer que era muy querida por el rey. Pero su contribución a la historia de Egipto iba más allá de esto. Como esposa del dios, Nefertari habría adquirido conocimiento de la política internacional. Esto le ayudaría a jugar un papel importante en el fin de la larga guerra entre Egipto y uno de sus mayores enemigos, el Imperio hitita. La guerra se narra en las paredes interiores del Gran Templo, donde magníficos relieves representan un encuentro dramático. La batalla de Kadesh, entre los egipcios y los hititas, en el año 1274 a.C. Fue la batalla de carros más grande que ha tenido lugar. Hasta 6.000 hombres y caballos quedaron atrapados en una confusión de carros, caos y conflictos. Ramsés II salió victorioso. Aquí se muestra destruyendo a sus enemigos hititas. Más tarde, Ramsés II firmó un acuerdo de paz con el emperador hitita. Uno de los tratados de paz más antiguos del mundo, fue un gran éxito diplomático. Los expertos creen que la reina Nefertari fue una de sus artífices. Nefertari recibió una carta de la reina de los hititas, Pudujepa. Nefertari respondió después a Pudujepa: esto fue parte de una especie de correspondencia diplomática oficial de la cual tenemos muy buenas evidencias. Y el hecho de que Nefertari y Pudujepa lo hicieran no solo indica que se reconocían como iguales, sino que también cumplían alguna función en la política internacional de aquella época. Al ayudar a lograr la paz con los hititas, Nefertari mostró notables habilidades políticas. De alguna manera, 200 años después de que se desvaneciera en la oscuridad, la esposa del dios cobró de nuevo gran importancia en el antiguo Egipto. Varios siglos más tarde, ascendería a un estado aún mayor. La esposa del dios se convertiría en un dios.
El gran recinto de Medinet Habu es uno de los lugares sagrados más impresionantes de la necrópolis tebana. Las enormes torres del templo de Ramsés III dominan el lugar. Pero los pequeños edificios que se encuentran frente al templo del faraón son aún más intrigantes. Estas son capillas de tumbas, santuarios conmemorativos construidos para las esposas del dios Amón. Para la egiptóloga Mariam Ayad, los jeroglíficos de sus paredes revelan el estado final que alcanzaron estas sacerdotisas. Una escena en una pared interna muestra un extraño ritual en el que una esposa del dios pone 4 terneros ante un trío de dioses. El rito de la conducción de los 4 terneros es uno de los ritos reales más sagrados del antiguo Egipto. Era un rito real. Solo los reyes podían llevarlo a cabo. Pero aquí, este sagrado y real ritual se muestra siendo promulgado por la esposa del dios Amón. A continuación, otra imagen apunta a un estado aún mayor de la esposa del dios. De pie en una fila hay 3 deidades. Las 2 primeras son el dios Horus, con cabeza de halcón, y la diosa Isis. La tercera usa el distintivo tocado de la esposa del dios. Esta imagen nos dice que trascendió de su existencia mortal y se convirtió en un dios. Su presencia junto a los dioses, su representación en la misma escala que los dioses, indica que ella tenía el mismo estatus que ellos. Tras una historia que abarca más de 1000 años, la extraordinaria contribución de la esposa del dios a Egipto culminó con su ascenso a la divinidad. Sin lugar a dudas, ella era la mujer más importante de Egipto. Pero su poder no existió de forma aislada. Reflejó las inusuales independencia y libertad sexual de las mujeres egipcias de la antigüedad, algo que podría haberles permitido tomar la iniciativa en otros ámbitos de la vida. Las mujeres pudieron haber sido una especie de instigadoras de la actividad sexual, y esa autonomía y capacidad para decidir si algo iba a suceder o no podría trasladarse al resto de la vida. Legalmente hablando, los hombres y las mujeres eran iguales. Las mujeres podían presentar una demanda, podían ser las acusadas o las demandantes, representarse a sí mismas en casos legales, en lugar de tener un tutor masculino. Las esposas del dios también crearon un impacto duradero en la historia de Egipto. Esta larga sucesión de formidables mujeres abrió un camino para la reina egipcia más famosa de todas. En el año 51 a.C., Cleopatra tomó el trono de Egipto. Como amante del gran general romano Julio César, personificó la peligrosa y embriagadora relación entre el poder y el sexo. Tras su muerte, la antigua Roma conquistó Egipto. La dominación romana redujo a las mujeres al estatus de ciudadanas de segunda clase, asegurando que las mujeres poderosas, como las esposas del dios, fueran cosa del pasado. Durante los siguientes siglos, la memoria de estas dinámicas mujeres casi se desvaneció de la historia. Pero ahora, las evidencias arqueológicas han revelado la verdad sobre las esposas del dios, abriendo una ventana a las vidas de las mujeres egipcias de la antigüedad, y cómo su extraordinaria independencia económica y legal pudo haber surgido de la libertad sexual. Han pasado miles de años,
pero las huellas de su fascinante historia permanecen en los lugares sagrados de Egipto.